Good evening. This week is the number 13. So, I'm going to show you, or you can see here, a video in which the topic is the psychology and advertisement or publicity. The idea is that you can make or can find a relationship between the influence of mass media in ourselves. Um, Through the it, you can see how the publicity has an influence in the behavior of the people. Why? Because if you see an advertisement, for example, if you see a Coca-Cola advertisement, the idea is that the advertisement produces the idea in your mind that you have that you are thirsty. So for this reason, people go to I don't know, go to buy a soda or to buy Coca-Cola or something like that. So the idea is that you are going to see this video, and after you are going to answer these questions. You have here two questions. The number one is, what is the importance of publicity in our lives? The second, why do you think that publicity has influence in the people? And the last one is that you are going to create a publicity about something that you want, and you are going to try to make a relation with between your publicity and the video. Entonces, esta semana es la semana 13, como pueden ver. Digamos que el tema es la publicidad y cuál es la influencia que tiene la publicidad dentro del comportamiento de las personas. Entonces acá yo les puse un video que van a ver ustedes. Obviamente si pueden investigar más, pues muchísimo mejor. Un video acerca de cómo la publicidad influye en la psicología de las personas. Entonces, es tan claro como decir que si ustedes ven una propaganda de una gaseosa, por ejemplo, de una Coca-Cola, inmediatamente la forma como ellos muestran la gaseosa les va a producir a ustedes, o bueno, a las personas, le va a producir como esa sensación de que tienen sed, así no sea así. Entonces, ¿qué influencia hay en los medios de comunicación y la publicidad con relación en el comportamiento del ser humano? ¿Listo? Después de ver el video, entonces van a contestar estas tres preguntas que están acá. Entonces, la primera es, ¿cuál es la importancia de la publicidad en nuestras vidas? La segunda, ¿por qué ustedes creen que la publicidad tiene una influencia en la gente? Y la número tres, ustedes van a crear una publicidad acerca de un tema que ustedes quieran y van a relacionarlo o van a hacer de pronto como un análisis. Es más, pueden tomar una publicidad que ya exista y van a hacer como un análisis de por qué esa publicidad influye dentro de la personalidad de la gente. Si cómo influye esa publicidad, la que ustedes crearon o la que van a coger, no importa. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito la actividad. Ustedes van a crear una publicidad o van a coger una que ya exista y van a hacer como un análisis de por qué cuáles son las características de esa publicidad y por qué influyen dentro de una persona. ¿Sí? ¿Qué me hace a mí, por ejemplo, querer comprar una gaseosa o querer comprar un televisor nuevo o querer ver una película o ese tipo de cosas? ¿Cómo influye la publicidad en eso? ¿Listo? Las notas ya están subidas, estoy esperando a que solucionen el tema de Catherine, pero pues la verdad es que ya le dije
a la coordinadora y pues ella está haciendo la gestión allá, ¿vale? Cualquier cosa, ya saben que me pueden escribir al celular o me pueden enviar un correo electrónico y pues con mucho gusto les contesto.